Hola, hola a todas, todos y todes quienes nos sintonizan este día. Estamos aquí en su programa favorito Sin Etiquetas y hoy tenemos unas invitadases de lujo traídas directamente desde el pueblo mágico de Jiquilpan, Michoacán. Hoy tenemos aquí a 3 integrantes de la mundialmente conocida y famosa colectiva del Mariposario. Hola, hola, ¿cómo están? A ver, platíquenos, ¿cómo les fue en el camino? Son muchas horas, ya las tenemos aquí y bueno, pues un gusto compartir con ustedes el día de hoy también. Bueno, pues el gusto es de nosotros, Ixel, muchísimas gracias por la invitación. Aquí pues mis compañeras y yo, pues muy contentas de estar aquí en lo que es el sistema michoacano de televisión y pues gracias. Sí, así es, mira, pues es cansado, pero yo creo que lo que va a suceder hoy va a ser inolvidable. Bueno. Esperemos nos sigan invitando más días porque esto se va a poner de más. Sí, ya tuvimos un preámbulo ahorita con una historia que grabamos, entonces quédense porque esto va a estar interesantísimo. Claro, y por supuesto, mil gracias, mi chula, por habernos invitado. Estamos muy contentos. El grupo del Mariposario está forjado por 8 integrantes. Nomás pudimos venir 3, pero algún día vamos a venir todas. Claro que sí, aquí van a ser bienvenidas y vamos a grabar nuestro reality show estilo La Casa de los Famosos con ¡Ay, Gomino. claro! ¡Claro! Quédense atacadas porque venimos con todo. Bueno. Porque quiero ser el Celsa. Pero bueno, a ver, cuéntenos para quienes no conozcan el Mariposario, que yo creo que es algo imposible, ¿no? Porque el Mariposario es la página más seguida de Facebook LGBT en Michoacán. Pero platíquenos qué es el Mariposario, cómo surgió, cuándo surgió, dónde están, qué es el Mariposario. Bueno, te vamos a hablar un poquito de lo que es el grupo del Mariposario. El grupo del Mariposario surge prácticamente en una loquera. Yo considero que es una loquera y así le puedo hablar. No teníamos nada que hacer. Bueno. Estábamos, los 3 prácticamente los que estamos aquí contigo, mi chula. Estábamos sin hacer nada, yo me tenía que ir con mi pareja en ese momento y nos empezamos a hacer una videollamada, hicimos una videollamada y empezamos, pues hay que transmitirlo y la verdad fue como un punto de lanza porque de ahí empezó la gente y le encanta, le fascina a la gente el Mariposario. Comenzamos y seguimos grabando y fue lo que detonó lo que es ahorita lo que somos el grupo colectivo del Mariposario. Le voy a dar la palabra a otras de mis amigas para que sigan hablando un poquito del tema. Que además tienen más de 20,000 seguidores en Facebook, déjenme les presumo. Sí, así es, y pues de ahí surgió una nueva idea, ¿no? Ya prácticamente el 10 de junio pasado cumplimos 2 años de esta inauguración oficial como página. Entonces, pues fíjate que fue bien padre porque así arropamos, íbamos saliendo de la pandemia para empezar. Claro, sí. Todavía incluso nos encontrábamos en esa parte de la pandemia, en la última rachita. Entonces, nos dedicamos y todas decíamos, porque había quienes nos decían, ay, pues yo les patrocino las galletitas para que se tomen el café, o yo les patrocino el refresco, o yo les patrocino, por ejemplo, ya había empresas que nos decían, yo te patrocino este vaso que yo le puse aquí la calcomanía y esto, ya lo rifan. Y entonces empezamos a generar otro tipo de situación, una cosa así con nuestra jerga popular, literalmente no así muy informativo, sino así como muy para que todo el mundo lo entienda, y empezamos a ir a los negocios. Empezamos a promover el negocio local y para eso, pues no te voy a dejar acá con la que más habla. No, si han visto alguna vez los videos del Mariposario, yo creo que todas conocemos a Francisco alias Pancha. Sí, pues como lo dice mi compañera ya, Isi y Alejandro, pues estuvimos pues así dando esa dinámica y pues ya después se salió de control en pocas y en bonitas palabras. Pues ya no nomás era darle el comercial dentro de la casa que es de Alex, donde pues empezó siendo el set, sino también pues ya lo vimos como más viable el ir a los establecimientos, que ya era como personal, ¿no? El de, vengan chicas, yo les regalo algo para ustedes, y nosotros pues obviamente todo lo hacemos desinteresadamente, pero pues la gente pues insistía y decía, no, sí, de verdad, para ustedes, pero aparte también para su audiencia, o sea, para el público, porque sabían que trabajábamos sobre eso y lo seguimos haciendo, trabajar todo pues a beneficio de las personas sin
sin lucro personal y monetario. En verdad que ha sido un gusto y el estar para la gente y que la gente esté para nosotros. De verdad es muy satisfactorio eso. ¿Y no les costó trabajo al estar en un pueblo, pues que podríamos decir conservador? Y lo digo así porque yo soy vecina de ellas. Mi municipio está ahí pegadito al de ellas, entonces yo conozco cómo es mi gente, ¿no? ¿Cómo les fue con todo eso? ¿Tuvieron algún problema? ¿Sí han tenido algún tipo de rechazo o de gente que vaya y les aviente agua bendita o algo así? Mira, vamos a comenzar antes de que se No, bueno, suelte, estamos porque atacadas. estamos bien atacados en estos momentos. Todas traemos algo. Por ejemplo, mira, lo que yo creo que nos ayudó a posicionarnos y de cierta manera calmar las aguas turbias, fue el de que siempre hemos hecho actividades sociales, hemos apoyado, e incluso con lo que nos llegó a pagar Facebook en determinado momento, apoyamos, por ejemplo, hubo una catástrofe con un municipio vecino de Villamar y fuimos a llevar ropa, fuimos a llevar cobijas, fuimos a llevar sets de cuidado de limpieza personal. Entonces la gente ve eso, mucha gente vio eso, ¿no? Que sigue habiendo... Pues lo voy a decir aquí sin etiquetas. Sigue habiendo cochinos. Sin etiquetas. Sigue habiendo esas personas cochinas que te abrazan hoy y voltean y ya están comentando en las redes que esto, que aquello, y que fue y que vino, ¿no? Entonces dijo que ya, con todo respeto, mijo, con nosotras no, con mis hijas no. Entonces, yo creo que eso nos ayudó a menorar. Pero, mija, nos han dado duro. Y para eso, a ver, niñas, rápido. A ver, pues antes que nada, yo quiero participar porque considero que desde un principio, cuando se forjó el mariposario, empezamos a hablar todas. Yo me acuerdo que hablamos todas las chicas y queríamos darle ese giro, más que nada. Queríamos darle ese giro a la etiqueta que nos tienen como seres humanos. Somos seres humanos que pensamos, amamos, queremos igual que los demás, no porque tengamos preferencias sexuales distintas, ya vamos a ser la escoria de la sociedad, y no. En realidad, yo siempre se los he dicho, y aquí están ellas que no me dejan mentirlo, yo siempre les he dicho que hay que cambiar el pensamiento de la gente de nuestro pueblo. Del gente del pueblo circunvecinos, pues no es tanto, porque yo veo por mi gente, pero sí queríamos hacer ese hincapié de que no somos personas que ya porque tienes una persona gay en tu casa, ya estás al lado para todas las veces, o para todo el año, para todo, ya. Por eso ya no llueve. Claro, por eso no llueve. Estamos a 38 grados aquí en Morelia hoy porque los gays. La verdad es eso, esos son los tabús que a veces nos están matando como seres humanos, y considero que todos somos valiosos en este mundo, todos somos iguales, no hay perfecciones ni nada. Yo siempre he dicho, y el consejo que les doy a todas las chicas o cuando se me acerca alguien, que todas podemos hacer alguien en la vida. De que puedes trabajar donde sea, puedes estudiar lo que tú quieras, no porque tengas preferencias sexuales distintas. Y queríamos cambiar más que nada como ese tema, ¿no? O ese pensamiento. Queríamos darles cachetadas y se las hemos dado. Considero que se las hemos dado a todo el pueblo y a la gente que nos ve, que les hemos dado, que no nos quiere, más que nada que no nos quiere, que les hemos dado como este tipo de cachetadas con guante blanco, en que hemos luchado por la gente, hemos hecho por la gente, y no nomás por nosotras, porque también tuvimos una campaña donde dimos zarapes en este invierno dimos zarapes también gracias al presidente municipal en turno, al presidente, el doctor Elías Barajas Bautista, porque también nos dijo, yo les aporto con 20, y nosotros pusimos más, y así no la hemos visto, y hemos ido con varias también, con la diputada Fernanda, con varias también, pero también el que hemos tenido mucho más apoyo, pues es del presidente, pero siempre hemos querido dar como esa parte, como de decir, no queremos que nos señalen, y vamos a hacer por la comunidad y vamos a hacer por la sociedad, porque somos seres humanos igual que todos. Y por la sociedad en general, sí, o sea, no hablando de comunidad LGBT. De comunidad. De verdad que eso ha estado generando pues el grupo del mariposario, como lo dicen mis compañeras a bien, el generar apoyo. Ahora sí que nosotros no tenemos ese tabú de decir, ¿saben qué? Nada más caminamos con nuestra bandera y vamos a apoyar a nuestra comunidad. No, hemos apoyado a nuestra comunidad, la LGBT, y también a todos las personas que pues conforman todos los grupos de nuestro pueblo, y pues de la mano también, como lo dice Isi, de nuestro ciudadano presidente, de la gente de la Unión Americana, mismos de allí del pueblo, que también apuesta para nosotros, para llevar a cabo pues todas estas ayudas.
Creo que como grupo históricamente vulnerado, es lo que nos cruza, ¿no? Tratar de ayudar a otros grupos que incluso nos han discriminado en algún momento, nos han hecho el feo, y la verdad escucharles y ver todo lo que hacen, aparte de sí, muy bonita la historia, el video, el jijiji, el jajaja, pero ver que realmente están haciendo algo por su comunidad y por su pueblo y por esa región de Michoacán, que yo digo, híjole, a veces sí estamos un poquito... Hay tantos asesinatos, tanto crimen organizado y todo esto, que ver más allá y tratar de reconstruir el tejido social de toda esa región es como bien difícil, ¿no? E incluso en el episodio pasado estuvimos platicando sobre los crímenes de odio y donde había más focos rojos en el estado, y precisamente coincidimos aquí con las personas que nos acompañaron, que es esa región, ¿no? Jiquilpan, Zaguayo, toda esa región de la frontera entre Jalisco y Michoacán es donde más asesinatos ha habido hacia personas LGBT y hacia personas trans, lo cual es muy triste, muy impactante, y para nosotras que somos de por allá, pues hasta miedito nos da, ¿no? Que nos pueda pasar por vivir abiertamente nuestros colores. Pero ustedes están haciendo algo muy importante, además de lo que es pues su colectiva El Mariposario, y es que transitaron de ser una colectiva a hacer políticas públicas dentro de su ayuntamiento, dentro de su municipio, para poder ayudar a las personas LGBT. Aquí vemos a Alejandro con su bonita playera del ayuntamiento de Jiquilpan, porque déjenme les platico la otra chismecita, que es el jefe de departamento de diversidad y género del ayuntamiento de Jiquilpan, donde también tienen un gran trabajo y que espero que nos puedan compartir un poquito de qué han hecho también desde esta visión institucional, que también es muy importante. Así es, pues mira, no estoy solo, me acompaña Panchito, somos los que estamos... Las chicas superpoderosas. Claro que sí. Que siempre hemos estado ahí. Pues mira, del departamento nosotros generamos atención psicológica y jurídica en caso de necesitarse a todas las personas y familias, ¿no? Completas, porque ya no solamente estamos hablando de que se acerque una persona o el niño o la niña que se siente como... pues como que quiere ubicarse para empezar. Entonces ahí le damos atención hasta a los padres de familia, que es bien importante, ¿no? Nos apoyamos mucho del sistema DIF para hacerlo, y a esto le sumamos a que estamos saliendo a las escuelas a platicarles, pues obviamente de estas fobias, ¿no? Que debemos erradicar, y hemos tenido muy buena respuesta. Hemos salido ya varias con Panchito, y sí, es bien pesado, pero es gratificante cuando ves todos los resultados, y generando muchísimas actividades que generan esta parte no solo para personas diversas. Nosotros como te comentaba, traemos mucho la bandera de generar una cultura de respeto. Entonces todos nuestros eventos son 100% familiares, donde si va un niño, si va un abuelo, si va un papá, si va una mamá, sea el evento muy digerible, muy fácil de entender y de comprender. Entonces yo creo que eso nos ha dado la pauta. Lamentablemente, pues también hay que hablar de lo lamentable, ¿no? En esta ocasión, pues así como lo hacen en varias partes del mundo, de nuestro país, de nuestras ciudades vecinas, izamos una bandera y nos fue... Ya vamos a empezar con el chismecito. Y nos fue bárbaramente mal. De antemano, pues yo creo que tú me has de comprender mucho, Itzel. Izar una bandera de la comunidad no es porque sea de manera patriótica, sino porque es para nosotros un significado de los logros que hemos obtenido dentro del municipio, y de verdad que son muchísimos, o sea, son muchísimos. Yo te puedo hablar que hace 2 años, cuando estaba un alcalde anterior, aquí hay una de ellas que por vestirse de mujer... A ver, ¿quién? ¿Qué? Aquí la Pancha, que por vestirse de mujer junto con otra compañera... Bueno, ya la exhibimos. Dije aquí, ¿Alguien de aquí? Y todos la voltearon a ver a ella, pero está bien. Aquí no somos jugoncitos. Por vestirse de mujer, las subían a las patrullas a fuerzas, las llevaban a la cárcel, les cobraban una multa por un delito que ni siquiera ellos te sabían explicar ni por qué. Entonces, son cosas que sí pasan. Sí, que sí estaban pasando, ¿no? Y entonces que gracias al trabajo que hemos realizado como grupo social, a la colaboración del ciudadano presidente, que nos ha dado, pues ahora sí como que puerta abierta a los proyectos, y el apoyo también de su esposa también, hay que también agradecerle a Nayeli, su esposa, que hemos logrado muchísimas cosas, ¿no? Entonces por ello
queríamos izar una bandera, no fue una asta institucional, fue un poste, o sea, hay que hablar Hay que hablar con la verdad, chido. era un poste. Era un poste de luz. ¿De Telmex o de la CFE? De la CFE, era un poste literalmente, era un poste que nomás acoplamos para poder subirla. Entonces, pues toda la gente, bravo, pues la gente que asistió a la inauguración, Sí, bravo, claro. bien gustosa, la gente, nuestra misma comunidad LGBT, pues fascinadas con el hecho que también hay una que otra, que vas a ver ahorita, Sí, te va a ir sí. así. No, así bueno, te va a ir. este chismecito va a estar muy bueno. Entonces, para dar, dijo que para aventar todos los buenos facios, te voy a dejar a la más experta. Bueno, a ver, Francisca, vamos, Andrés. vamos, recapitulando. Entonces ustedes izaron una bandera en un Así es. poste de luz ahí en el centro de Jiquilpan. De Jiquilpan. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque yo por ahí estuve viendo unos videos que yo me sentía la más atacada, como dicen por ahí. Porque incluso les tacharon hasta de fascistas, de nazis y de no sé cuántas barbaridades ahí. Así es. Sí, pues mira, como lo dijo Alex y como lo dices tú, pues fue algo provisional en cuanto a las facilidades que se nos prestaron pues para hacer pues ese levantamiento de la bandera. Pero por ahí pues ya empezaron personas malinterpretando la cosa, ya diciendo que si era una asta oficial nacional y que no sé qué tanto, y que pues ahora ya se metían también a lo religioso y que esto y que el otro. Hubo también una persona que sí, en su mayor parte de una entrevista que dio allí con otro Periodista. Sí, podemos otro llamarlo canal. así, porque yo creo que quien esparce discursos de odio contra la población que sea, pues no sé si se pueda llamar periodista. No eres periodista. Y fíjate que eso era lo que tenían y lo que venían caminando como todas esas personas que supuestamente, yo digo supuestamente, son periodistas porque pues un periodista tiene que estar capacitado para Exactamente. la mayoría de temas en cuanto se te haga la oportunidad de presentarse. En este caso que se estaba hablando de todo este tema de la bandera, de la comunidad, de verdad que ni podían, más bien sí podían corregir ahora sí que todo este término de las letras que se nos pone como comunidad, ¿no? La LGBTQ y más. Ahí ya casi metían la F, ya casi metían la O sea, ni siquiera sabían escribirlo para empezar. Para empezar, o sea, por eso hago esa mención de que de verdad no tenían ni el conocimiento que lo deberían de tener Exactamente. por su trabajo. Por ser comunicadores, Por ¿no? ser comunicadores. Y siempre caminaban con esto, ¿no? Que, ay, pues yo no tengo en contra de la comunidad, pero pues ahí te ve ese el famoso cachetadón. pero, ¿no? Pero ahí te ve el cachetadón. Yo respeto a los gays, pero Entonces, pues también hubo muchos comentarios homofóbicos. Por ahí se invitó a la Casa de la Cultura, a quien mandamos también un abrazo al director, el César. maestro César, que también nos ha brindado de cierta forma la mano y pues para llevar a cabo todos este tipo de actividades. Y a bien, pues en la inauguración se invitó para que pues hiciera la invitación externa ahí a todos sus grupos que de danza, como lo es árabe, como lo es urbana, como lo es diferentes tipos de clases que allí brindan. Y sí, participaron un grupo de... Corte. Ya porque se nos fue. A ver. bueno, regresamos después de este breve corte comercial. Entonces nos estabas contando, ¿no? Que después de que ustedes izan la bandera, hacen la invitación a personas de la Casa de la Cultura que van ahí a tomar sus clases a que se unan a la marcha, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó después? Pues ya las chicas sí aceptaron la invitación, el maestro también pues aceptó la invitación de cierta forma. Por ahí armaron un show sasasasazo en parte a la bienvenida que se daba a todas las actividades dentro del marco del mes del orgullo. Fueron muchas niñas las que nos regalaron esa bonita estampa, ese bonito cuadro de pues todo lo aprendido que llevan allí en la Casa de la Cultura de esta misma ciudad.
Y pues por ahí ya empezó el fulano, ¿no? El ya hacer sus comentarios homofóbicos. Que estaba bien que se había llevado a cabo, que hayan participado, pero ¿por qué participar en esa actividad? ¿Por qué? Porque venían ya festividades del Día del Padre, festividades como lo es el Día de la Madre que acababa de pasar, como lo es festividad de ahora para lo del lo de los abuelos, para el festejo del nombramiento como pueblo mágico y ciertas fechas que dio, que ahí mejor se hubieran presentado las niñas y no sacar como su talento ya aprendido en este tipo de eventos. Ahora sí que pues fue más que claro. Porque en este tipo de eventos no vale la pena, ¿no? No, ¿Cómo eso están? quiso informar al público en sí. Y aparte de que sí lo mencionó, que con los niños no. Que porque llevamos niños al carnaval, que porque usamos niños en la inauguración y que por qué. O sea, pues yo como le dije, porque se hizo una mención anteriormente, una compañera de nosotros, de nuestra comunidad, ya hacía este tipo de eventos, pero solamente sea como la reina gay, muy ¿no? privados. Muy privados. Y hace el señor y voy a decir tu nombre, se llama... yo me voy a ir con todo. Aquí estamos. Yo me voy a ir etiquetas. con todo, y peor aún porque trabaja para el periódico de Michoacán, de La Voz de Michoacán. Así es que yo digo que si son empresas serias, de verdad los invito en primera instancia a, pues ahora sí que verificar sus empleados, porque pues oye, pues imagínate, ¿no? Qué mala onda que esté haciendo este tipo de comentarios para comenzar, porque sí lo dice, ¿no? ¿Por qué no regresan a hacer sus eventos como antes, ocultos? Y yo le comenté, ¿y por qué no te encierras tú? Exactamente. Y peor aún, el señor es una persona discapacitada, o sea, ¿cómo atacarnos entre grupos vulnerables? Vulnerados, y además que te quieren regresar al closet, o sea, es aceptable que hagas este tipo de eventos a escondidas como antes, ¿no? Me acordé de esa famosa historia del baile de los 43. Exactamente. Yo creo que así quieren que sigamos dentro de este closet y dentro de esta clandestinidad, para que no les moleste, no sé, ¿por qué les molesta también, así no? Es. Pues yo creo que como siempre yo lo he dicho, o sea, ante todo, y como lo decía Alex, que en la otra administración pasada, pues también fue como ese rechazo y esa homofobia de vernos pues prácticamente con una vestimenta de otro género. Ahora sí que pues hacer del arte del transformismo, ¿no? Y pues claramente y ahora con esta presente se ve y se siente, dijo la otra, pero sí se ve que pues ante todo es el prejuicio de la persona, ¿no? Que ahora sí no es algo que, en la otra se te levantó por ir vestido así porque iba dentro de una acta o algo, un papel escrito, un reglamento que seguir. No, ahora sí te quitan como todo ese vendaje y ves que es el prejuicio y la costumbre en el que ha sido educada esa persona, que pues claramente se ve que pues ha manejado como su vida homofóbicamente y pues se dirige a las personas atacando. Y pues siempre va a ser así. Pero cabe mencionar que siempre desde un principio, nosotros siempre forjamos cultura, valores y respeto. De antemano sabemos que si queremos respeto, pues nos tenemos que dar también nosotros respeto a sí mismos y respetar a las otras personas. Desde un principio, desde que se forjó esto del Departamento de Diversidad Sexual, siempre se habló del respeto ante todo y lo primordial, el respeto. En la marcha pasada del año pasado, también fue de respeto, porque sabemos de antemano que si vamos a marchar por nuestros derechos, pues también no hay que ser exhibicionistas, y tenemos que dar respeto para que nos respeten. El año pasado también estuvo muy chistoso porque fueron unas personas de otra religión y tenemos al principio de lo de Jiquilpan, pues tenemos sus letras bien bonitas y pues las teníamos. Ya me acordé. Sí, también fueron es que eso también estuvo bien bueno.
tendencia. Ese Es estuvo que somos buenísimo. escándalo. Yo siempre he Sí, dicho que ustedes como son que tendencia como que a en mi todos otra lados vida donde fui van. Niurka Marcos porque me encanta a mí el escándalo, me fascina el escándalo. Es que es bien curioso, como lo dice Isi. Prácticamente como que todo el año están como Calladas. Viendo a ver calladas, qué, ajá. como planeando, como que Como- Como de, ¿A ver, híjole, dónde? ya se viene Ajá. junio. Ya, ya ahora se sí, ve, ya. ya, Dale, ahora sí, a todo. ponerme los cuernos y a estarles picando a la comunidad, ¿no? Ajá. O sea, de Sí, cierta sí. forma Y fíjense, como que nada más déjenme es les platico, momentario. Déjenme les platico el año pasado. Pues le dije a Alex, teníamos que a las letras de Jiquilpan les pusimos como un sticker más Un o menos sticker. de la bandera pues de la comunidad. Fueron, nos lo quitaron, a las letras de Jiquilpan les ponían como agua así y que nos Las estaban dejamos así todas exorcizando. y todas. ¡Ay! No, hijas, un El escandalazo que escándalo. traíamos. Vamos, hijas, no. ¿Qué están haciendo aquí? Vámonos. Nos peleamos, pero es Nos gente peleamos. muy chistosa porque estás con ellas y te aplauden y sí, o esto, muchachos, y te das la vuelta y ya te están cuchillando bien feo. No, ya te están aventando Sí, agua sí, bendita. claro. No, más mija, bien. y nos para que te empezaron deshagas. y nos empezaron a rodear aventando que demonios sal y que Claro. Satanás y que no fue un showzazo y es más, y no les es más, y no les bastó con aventarnos allá a la ruedita, hacer la rueda como que fueron a Palacio Municipal y aventaron por todos los pasillos. ¿Y qué crees? ¿Qué creo? Un mes después ya estaba la otra dándome consejos de terapia para masajes porque yo me sentía torcida y me dijo, no, mijo, haz esto, haz aquello, fue y que vino. Y donde hace unos días fuimos a comer pozolito al gran mercado del pueblo y a un lado mío. Y cómo es estado, y qué rico, y que vengan, siéntese, yo tengo un espacio. Y yo que me iba para atrás. Yo Pero dije, pues a Es que ver. ya te había exorcizado. Dije, a ya te ver, había yo sacado. ya me dejaron sacó el del Chucky. bote. Pero es que también Chucky. algo también, que el otro año fueron ellas. Y prácticamente Este año no. estaba ahí una persona que en su momento no dijo ni pío y nos apoyó el otro año. Ujú. O sea, Exacto. estamos hablando de que cambiaron los papeles. Porque el otro año eran ellas, ahora ellas ya nos ven con ojos de amor. Y ahora el que nos veía con ojos de amor en el otro año, y ahora nos aventó tiró, todos los faquios. cambiaron Pero es Híjole. chistoso, espérense, pero es chistoso porque estas personas que son de otra religión tienen un familiar que es influencer y hace cada barbaridad y dices, oye, no manches, pues, ¿cómo a él sí le aplauden y pues nosotros que no estamos haciendo nada malo, sí se vienen a persinar con nosotros? Pero es que él no Como tiene los ahorita- demonios adentro. Ay, no. Ustedes son las que tenían a Chucky adentro. O bueno, no sé a quién. Y así, Sí, mija, yo no, quiero pero- ser la novia de Chucky. Pues Ah, es que, bueno. dije que pues es que se sabe, mi hija, el otro, el influencer, pues ir a $, de YouTube y pues nosotras pues nada. Ay, Nada. no le dábamos Oigan. nada. Por Eso voy a aventar mexicane. con algo. Voy a ir a consumir allá su tienda. Sí. No. Entonces, vean todo lo que les ha pasado en el transcurso de un año. Un año, de un año Llegaron para a acá. revolucionar completamente Jiquilpan, les aventaron agua, las exorcizaron. No sé si se les salió, sí se les salió el chamuco, ¿no? Yo digo Ay, que no, hija, no. se me quedó como que se me salía y no, y me mostró más el Chucky. Ay, A mí nomás como que me perforaron un cuerno con una gotita Ay. de agua. Pero hasta ahí. A mí como que me acomodaron la cola porque seguí más. uy, mija, porque no traigo un pegue, Uy, recordándoles que yo soy la mija. más bonita de Recordándoles todas. que, bueno, ustedes no saben, pero Alejandro ya tiene algunos años felizmente casado, pero Mija, no él me andes tiene un quemando pegue. aquí. Ah. Ay, no te creas, no te creas. Un Sí, saludo ya, a su sí, señor no. esposo Un Ramón, saludo que para mi señor seguramente esposo. está viendo, escuchando en estos momentos. Así es. Ay, quería atacar. Sí, yo hijo, te- ya no no me puedo que- contar. Yo me voy. Disculpen, este canal ya no. Que pasen bonita tarde. Tarde. No tengan miedo al glinde. Conéctense. No, sí deben tenerle miedo al grinder, imagínense, los asaltan. Ah, sí, mamá, pero sí, también es sí. algo. Hay que como- tener sí, cuidado sí. con Sí. esas Eso, aplicaciones. ahora sí que es una aplicación de doble fin. que te sirve para unas cosas y te perjudica en otras. Sí, no. Y Imagínate, cuidado te que te cita- dan jugo. te cita Juguito. el asaltante. Frase de la semana. Que te den jugo. ¿Sabes qué es que te den jugo? ¿No? Mija, Mira. Ah, mira, robar. así, Aquí vámonos. nada de robar. Man. No, espérate, mija, lo que Manita tiene de el cola piquete de loca. la araña. El piquete de De la la araña, araña. la mordida de la bruja. Uno lo sabe, O mija. el porque- pellizco de Lucifer. Mira, espérate, traemos, al pellizco. traemos a Excel vuelta loca que no sabe qué estamos hablando. Yo creo que no, sí, no sé otra- qué están hablando, Es que pero es me nuestro estoy idioma. divirtiendo. Me estoy divirtiendo A ver, muchísimo pues, en te este vamos a podcast explicar del un día de hoy. poquito. El Vamos. éxito.
El léxico. El Nosotros léxico. manejamos por aquellas Áreas. De mi rancho. de mi papilla. rancho. Pues Yo- estando ahí, la La mordida de la mordida bruja. de la bruja, pues... Ay, No, no. Oigan, es que nos quedamos- Bueno, creo que ya me imaginé a Etiqueta dónde de vamos Lucifer, todo eso, Todo entonces. eso acá es como una enfermedad de transmisión sexual. Ah, el VIH acá, oh. donde ya decimos aquí trae la mordida de la bruja. O el piquete. pellizco de Lucifer. Para que o el no se piquete oiga, de la pues, araña, muy, para que muy- no se escuche pues así. muy acá, golpeado. Hablan en acá. clave. Ajá. Hablan Claro. en clave. Es la clave gay. El pichirico, la pichirina, Me está escase. limpiando, escase. Me está calladita. limpiando. Pamere, Para más contenido, Pamere de síganos aquí. en nuestras redes Pamere sociales. de aquí, Pamere de aquí. Ya deberían de hacer un diccionario, ¿no? Donde nos especifiquen todo el Fíjate que en vocabulario un momento tuvimos- LGBT. En un momento tuvimos como la idea también de sacar como playeras y que Con frases. como la caricatura mía, ¿no? O la Ajá. caricatura de Alex y en la parte de atrás como una frase que decimos Que digamos mucho, nosotros. que traemos allí, pues sería buena idea. Allí está en el roperito En el guardada para armario. cuando, Próximamente. cuando se Háganla, tenga yo que sería ocupar. su fan Ay, número sí. uno, porque Te vamos yo a no me... poner a ti también Yo no uno, me pierdo ¿verdad? ninguno de sus transmisiones en vivo. Siempre me tienen con una risa de todo lo que les pasa. Bueno, ya les aventaron agua bendita, ya los exorcizaron. Y casi los querían meter a la cárcel este año porque yo me acuerdo que Alejandro me habló súper preocupado, ¿no? Es que dicen que nos van a meter a la cárcel porque pusimos Por lo una de la bandera Por el arcoíris. por el así porque nos pidió perdón. Ay, sí, déjame que Ah, sí les pidió perdón. Después Uno. de El la desenlace de pedrada, esta historia es Pero que a les ver, pidió perdón. pero Pero yo digo, eso ¿por está qué bien. si lo hizo público, por qué no lo hacen? ¿Por qué no el perdón ¿Por también qué no pedirlo lo- público? Yo creo que también eso es de humanos, ¿no? Así El es. ser valiente y el ser ético con tu profesión más que nada. Y te vas a ver bonito después de que pues diste una buena Cachetada. detectada, cariño. Pues hay que recontarla, ¿por qué Ay, no? mira. Pues claro, mira, a darle. al cabo que Claro. sirve de abono. No, para las cámaras. Ahí era la Itzel está. Itzel está que no sabe ni para dónde La tirarle. tenemos. No, ya no sé ni para dónde, ¿no? Sí, no, mira, lo que pasa es que el reportero que tú viste, bueno, el reportero y el entrevistado que se supone que son Amigos. Amiguis. quién sabe que sean. Ajá. Entonces, ellos fueron los que tiraron así bien, así, literal feo. Y la otra persona nos hizo llegar un oficio que fue cuando yo te hablé. Te dije, mija, que qué pedo, a ver, dime Sí, aquí ya que les si iba hay yo a llevar broncas o qué. cigarros y chicles ahí A la al... casa, a yo la- dije, la ¿qué buena onda? cobija. La buena La buena cobija cobija, también, sí. sí, porque allá en Chacal. Jiquilpan sí hace frío. Ajá. Sí. Sí. El chacal nos cobija. A ver, sí, porque yo soy bien buena gente. Pero ahorita Entonces- la mitad no la corto porque quiero que me abran. Ajá, Ah. entonces haz de cuenta que subimos pues con toda la parte legal del ayuntamiento, pues a ver qué onda con el oficio, qué proseguía, ¿no? Si habíamos irrumpido alguna ley, porque era lo que te comentaba, ¿te acuerdas? Que no habían irrumpido ninguna porque Ajá. no habían hecho ninguna modificación a la bandera de México. Así es, entonces pues yo me sentí tranquilo y todo, y pues quedamos, fue un viernes, entonces para el lunes yo dije, pues el lunes le respondemos al oficio tal cual, de buena manera. Pues, ¿y Políticamente dónde? Ajá, correcta. políticamente correcto. Como Y- siempre son ellas. Ajá. Y cuando 2 horas después el señor publica toda la información en su perfil personal, todo lo que me puso en el oficio lo puso en su perfil, con más añadido una foto de la bandera que habíamos colocado y que quién sabe qué. Y nosotros, ¿qué onda? Entonces pues yo agarro la marcha y dije, conmigo no. Con la bandera Alejandro no. Y ahí fue cuando empezamos, con la bandera no. Y pues ya nos traían en carrera porque con la bandera no. Ujú. Entonces, días posteriores, incluso fue el día Día Internacional o Nacional de la Libre Expresión o algo así. Libertad de expresión. De la libertad de expresión. Libertad de expresión. Resulta pues que invitan a todos los medios a decir, niñas, chisme. Esto es chisme. Ay, invitan a todos los medios y pues nos hacen el comunicado a nosotros, ¿no? Como mariposario. No como No parte como del parte del ayuntamiento, sino sino como el como... mariposario. Ajá. Y entonces pues empiezan todas, córranle, porque ya llegó el fulano. El Porque ya me ful- pidió sí. perdón, nomás estoy esperando que lo haga Ay, público. qué fulanito. Y pues se termina el evento y pues yo quería ver qué decía el señor, ¿verdad? Entonces todos los medios de comunicación que nos habían estado como tirando,
decían pues que porque nosotros nos pagaba el ayuntamiento, ¿no? Porque Ustedes tenemos se hacen convenio, ricas ¿no? de ahí, sí, Que sí. millonarias. Y pues fue donde yo tomé la palabra y le dije, nosotros lo que hacemos lo hacemos de corazón por amor a nuestro pueblo, porque sabemos que si el dinero no tenemos cómo generar el dinero, pues sabemos que el turismo es una muy buena razón para generar dinero en nuestro pueblo, ¿no? Sí, pueblo Entonces, mágico. Entonces nosotros pues le vendimos esa idea y que hago mi comentario yo, ¿da? Y que quede claro, señor presidente, yo porque ahí estaba, que quede claro que aunque nosotros no estemos dentro de la nómina, aunque nosotros no tengamos convenio con el ayuntamiento, vamos a seguir trabajando en pro de nuestra ciudadanía. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Y pues quedan todos bien atacadas. Ay, Yo ya les parece- había soltado todo el veneno y se terminan las fotos. Y es que quiero hablar con ustedes, el dichoso periodista que subió Hizo la publicación. que hizo la publicación, ¿no? Que ya nos dijo pues que fue que chocamos la información, que sí que lo otro. Le dije, ok, yo me iba a quedar callado, pero tú publicaste, fue tu error. Y pero pues ya dijo Está que muy, ya muy canija quedamos la así, cosa. ya quedamos, Sí. dijo así, para si nos están grabando en esta cámara, Chimino, por favor, gracias. Y fíjate que ya dejando por parte de la bandera, ya la ciudadanía y quien estuvo allí como tirando de cierta forma, ya lo dejó, ¿no? Ahora estamos presentes con lo de la pinta del un pase peatonal. Ah, sí, también lo hicieron esta También. semana, ¿no? Sí. Sí, vi por ahí. También, y ya, pues el prejuicio de las gentes. Ya fueron a aventarles agua bendita a ver si se derretían los colores. Pues casi no, pero ya empezó. Hay una señora. ¿Y cómo es posible que enfrente de la escuela? ¿Cómo van a pasar los niños por ahí? Y que, o sea, el prejuicio es y el dar a entender es de que los niños si pasan por arriba, cualquier niño Ya si se pasa hace por gay. arriba, ya se hace de la comunidad. Así es. Ay, no. No, y era Te bien digo. bonito porque cuando estaban pintando, había personas que pasaban y decían, wow, qué bonito se ve, es un arco iris. Los Y la niños, verdad, los ajá, niños, bien y como bonito. uno o sea, nosotros que sabemos de antemano La lo que gente significa mayor. para nosotros o algo por el estilo, o la gente mayor, mijo, no voltees porque eso es malo. Oye, no, pues, dejan al niño que crezca con lo que es un arco iris y listo, ya después cuando esté grande, pues ya vas a ver lo que Es que el problema y el prejuicio no lo tienen los niños, ¿no? Lo Ajá, tienen lo las tienen los personas papás. mayores. Ajá. Porque luego, pues, meten luego, que es que el niño, y el niño se le va a pegar, y el niño esto. Ay, que estamos enfermas, o Sí. por qué se le va a pegar. Así, es Así que es es. el prejuicio. Yo siempre he dicho que, ay, no, es difícil de ¿Y entender. qué dijo la chiquilla? Subió una niña, subió un meme y pone la foto pues del pase paternal que da hacia la escuela, ¿no? Y pone, Ujú. ahora sí voy a llegar en putiza a la escuela. O sea que Y ya yo así también como es de, a como ver, la espérame. otra parte de darle Del- como, pues es que sí, también para que te pones como a sacar el pañuelo, a ponerte a chillar y todo. Hacerte la Dale- víctima. Sí, La víctima. dale el volteón y ríete de la cosa. Sí, también eso nos pasó el año pasado aquí. Pintamos justo afuera de Catedral los cruces peatonales. Y todos los comentarios que veías en páginas como Mi Morelia y todas estas, pues eran en contra, ¿no? No de la página y no del medio, pero sí de las personas que estaban comentando. Así como de, no, ¿cómo frente a Catedral? Se va a caer. Y yo pues, la veo ahí todavía un año después, ¿no? Sí. Este año ya no quisimos pintar, o más bien ya no pudimos pintar, porque pues sí es una actividad muy pesada y nos la aventamos muy en grande. El año pasado nos aventamos los 5 cruces peatonales ahí del centro y somos muy poquitas personas ahí en la secretaría, entonces por eso nos hizo un poquito pesado. Pero pues lució Divino. como nunca el centro histórico de Morelia, ¿no? Ven, Como ven nunca. en Morelia. Mi amor. Ajá. Y también queremos agradecer de antemano, tanto como personas, como comunidad y como departamento, a nuestro gobernador y Así a es. Bienestar también, a lo que es el programa de Bienestar, por habernos apoyado. La verdad, nunca se había visto que a la comunidad LGBT se apoyara. Nos ofrecieron un cuajito. No les voy a decir cuánto, pero ahí se ¿Cuál quedó. que- ¿Sí? Ese cuajito se lo regalé a mi marido. Un poquito, un poquito. Y el cuajito Ya, se lo di a mi son marido más para términos. los pañales. Ah, Pero de antemano queremos agradecer al gobernador constitucional del estado de Michoacán, al maestro Alfredo Ramírez Bedoya. por habernos apoyado, la verdad, porque con ninguno yo que tengo Y en uso de ningún razón, estado soy se ve magnífico. esto. Ajá, se ve que de verdad nos apoyen. Este No es- es, ajá, pero yo veo que como que lo hacen con gran cariño y de verdad
se han visto también los cambios aquí dentro de la comunidad. Pero Yo es sí lo he visto. eso, ¿no? Lo que estamos platicando, o sea, que estoy, dice repitiendo, el que son personas que no tienen ese prejuicio y que pues de cierta forma están limpias de no poner etiquetas a una sociedad o a varias sociedades. Entonces pues es así como pues generas grandes cambios. La verdad sí, porque también a nuestro presidente cómo le han tirado. Sí. Ay, mija, le hacen de hicieron memes luego te que los vamos a vestidas de mandar acá. mujer. Sí, deberían de Sí, mandárnoslos sí, aquí está para un que montón de memes para para- que Sí, Chimino de nos verdad. lo ponga después en No. Ese chimeno es muy eficaz. Es muy Sí. eficaz y además tiene uno de los podcasts más exitosos del sistema michoacano de radio y televisión. Déjenme les ¡Bravo! O sea, ¡Bravo! Si le Vamos, van a apostar, claro. apostémosle a Perla Moctezuma, nuestra amiga y compañera detrás de Detrás cámaras. Agradecemos su participación y que nos haya hecho la voz más gruesa. No, más delgadita. Más delgada, porque Delgadita, andamos más ahorita andamos delgadita en porque trance. andamos malas en el aire aquí está muy Ya me pegó en mi gargantita de de mujer. mujer. Pero Ajá. también es la importancia de que las personas de la diversidad sexual lleguemos a espacios públicos y de toma de Wow, decisiones, sí es ¿no? cierto. Así es. Porque Sí, es cierto, así sí. como les pasa a ustedes en el ayuntamiento, nos pasó a nosotros cuando llegamos a gobierno del estado, que pues era complicado, ¿no? Y nos sentíamos dos contra el mundo, el subdirector, mi jefecito santo, Dios me lo cuide muchos años, como le digo yo, Memo Maldonado y yo, y de repente nos sentíamos dos contra el mundo, ¿no? Y qué vamos a hacer desde este espacio para ayudarle pues a todas las personas de la comunidad para crear de verdad políticas públicas que puedan Beneficio. hacer un cambio, pero porque era algo que a nosotros nos cruzaba, ¿no? Porque como dice aquí mi buena amiga que está a un lado, pues desde que tenemos uso de razón nunca se nos había tomado en cuenta para absolutamente nada. Así es. Entonces, ver hoy que hay espacios dentro de los ayuntamientos, dentro del gobierno del estado, y que yo espero que las próximas elecciones tengamos un diputado o diputada o diputada Ay, local qué padre. también. Imagínate qué padre. La hice para diputada. Aquí Yo la veo hacemos como la campaña. presidenta. Yo la veo como presidenta ¿Presidenta del municipal? pueblo. Yo la veo. Kilpan Rosita. No, ahora sí, ahora sí, Ay, Vani, cállate, te- que Ahora sí, la muerta, la otra Uy, colgada. Crucificada. El Zarate me ponen a mí. Muerta. crucificada. Sí. Ahí sí, como Y resucitó el tercer día. Ay, no. Ay, no, Ay, Chimino, mis todo bien. amores. Vamos muy bien. Mis amores, mis seguidores. Recuerden darle like, compartir y me gusta. ah, Es el gran speech. Mira cómo No te me está. ataques. no, es que Respira, me han tenido respira. riéndome todo el programa y la verdad, da gusto, ¿no? Porque a veces sí hemos grabado programas que son un poquito más, serios, Sí. más institucionales, como todo políticamente correctas. Pero yo creo que también hacía falta como un espacio así, ¿no? Que si tenemos un espacio dentro del sistema michoacano de radio y televisión, pues que se abra a todas las diversidades Que y a sea todas las diverso. opiniones, Todo el exactamente. sí. escándalo sí. habido y por haber. Y de verdad, porque es nuestro primer y estamos como asustadas. No Como se si no ya estuviéramos asusten. bailando. No, hija. amiga, trajéramos Uy, más que trajéramos. producción. Somos Hasta un escándalo. Mira, Tenemos por eso te Alejandra decía. Marometas. Yo- Ay, no, es Ramón, es No, Ramón. Ramón, Ramón. Ah, es bueno, Ramón. hacen marometas, no sé en Sí, dónde, pero hacen uy, marometas, sí. Ella se la pasa La dando contorsionista marometas. del aro. Estuviera ya viendo. Tenemos que lo nuestra vamos amiga a la voltear. circense que si hubiera llegado aquí yo creo que hubiera estado viendo ver dónde iba a colgar el A aro la que para hacer el gran posa, espectáculo. A la que posa. La más y luego a la posona. fichera también. Tiene A todas. fichera, tenemos no, de todo. bueno, bueno, De bueno. todo. Es un grupo espectacular. Es la una verdad. gama De muy colores. extensa, muy Así es que grande. sí, dijo Perla Moctezuma que si nos das espacio, vamos a dar un pequeño speech para que nos sigan también en nuestras páginas. Claro que sí, Así ya es que- ya vamos cerrando este programa. Yo creo Ay, que no. la hora se nos ha pasado, pero como, Ay, no, como pero- el agua, Ay, sí. ¿no? No, no. Sí, sí, sí. Chimino, Pero- 2 minutos más. Nos podemos extender. Pero ustedes son libres de dar su speech y dar sus anuncios para que les sigan en redes sociales y también para que vayamos cerrando esto con sus conclusiones. Todo lo que les ha pasado yo creo que está como para que se hagan un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Próximamente. Un libro. Un libro. Dijo Un que ya, libro. productores
véanos. Claro, Búsquenos, vean estos rostros. porque estos rostros pueden salir en el programa de La Rosa de Guadalupe. Claro y que si sí. no, también quiero ser la doble de Silvia Pinole. Mujer, media mujer, casos de la vida gay. Ya tenemos el programa Porque armado. media mujer, y Cani Radman me hizo tanto como Yolanda. Media. Media mujer, casos de la vida gay. Silvia Pinol. Y no ahogándose con el mundo. Sí, así es. No, por eso, fíjate que qué bonito esto que está sucediendo, porque pues sí, veníamos como bien atacadas y por eso te decía, ¿qué vamos a hacer? Ay, O sea, va a ser esto como muy formal. no pues, les iba a hacer un examen aquí. porque nosotros, pues, o sea, es poquito de todo. Por eso yo creo que la gente no deja de seguirnos, ¿no? Porque, pues, damos la información correcta, los puntos correctos, pero pues le se sale damos el folclor, ¿no? Se sale el folclor del pueblo mágico. No dejamos de ser mexicanos, bien folclóricos y demás. Y pues, mija, estamos en un pueblo mágico de artistas. Claro. Escuchaste, De muy artistas. patriota, como Ay, primero como tiras la y tipo, luego conmigo sí. no. Primero es muy patriota. No, y Sí. aparte le tenían miedo a las cámaras y yo lo veo que así Sí, deshace mija, aquí. pues es que no sabemos, es que ya nuestra amiga, es que tenemos dos personajes detrás de cámaras, Ajá. Perla Moctezuma y Chimino, que son uno pues, pero hay dos. Tienen Uno que- dos identidades. Dos identidades. Entonces ella la que nos voltea en cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 4, cámara 5. Entonces estamos así como Silvia no. Pinole. Cuando grabé el peñón del sumidero. ¿Qué? María Félix. ¿Cómo te quedaste, Itzel? No. ¿Cómo te quedaste? Aquí pura celebridad. Pura Pura celebridad. celebridad. mamá, Claro así que es que- sí. No. Así es que ya lo sabes, si usted se está divirtiendo, no dude en seguirnos en nuestra página de Facebook como El Mariposario. Y si no le sale, póngale El Mariposario Jiquilpan y le va a salir. Va a Porque esto salir nada ahí. más fue una probadita de todo Una lo que probadita de todo- hacen de todo lo que prácticamente puede todos ver. los días, porque yo lo Y sigo y Todo lo que vamos a hacer. y No, todo lo que se viene, porque las van a seguir exorcizando, bueno, no se crean, no. Las más exorcizadas. Las más exorcizadas, Mamá. pero sí van a seguir luchando por sus derechos y por el de todos los grupos históricamente vulnerados en aquella región que tanta falta nos hace. Así es. Sí, y para que pues toda esa gente de la comunidad de verdad volteen a ver como todos los pueblos, todas las ciudades, y que vean que en ciertas partes de Michoacán, de la región, pues somos aceptados, ¿no? Entonces, pues Jiquilpan no se va a quedar atrás, siempre vamos a hacerlo ver como ese pueblo incluyente, aunque de 100, 2 estén en contra, no me van a detener. Así que, Así pues, véanlo como un pueblo que cobija a todas las personas, respetando su color, su género, y pues vayan y visítenlo y enamórense de Jiquilpan. Enamórate de Jiquilpan. Un último Claro, pues, mensaje diría que mi- nos diría mi quieras amiga dar. Efraín. Jiquilpan los va a recibir con las manos abiertas. Y de verdad, amen. No se queden con las ganas de amar. Porque amor es amor, mis amores. Y a darlo todo por el todo. Defiendan sus ideales a capa y espada. No permitan que nada ni nadie nos detenga. Y recuerda que tú llegas hasta donde tú mismo te pones tus límites. Puedes hacer lo que tú quieras, estudia, prepárate, que no seas esa escoria como nos han llamado. Trata de superarte y el día que nos ocupen, de verdad ahí vamos a estar, mándenos mensajitos. Y mil gracias, bebé. Y No, antemano, gracias mil a ustedes por porque- habernos invitado, por habernos estado compartiendo estos minutos contigo. Estamos super nice. Y recuerden, nos vamos a la canción. la canción. Ay, hoy la de la señora de la No, radio. Fíjate, pasamos de la buena entrevista, luego nos fuimos hasta Hollywood, luego bajamos a la Rosa de Guadalupe, ya somos productoras Cine de programas mexicano, nuevos, cine cine mexicano. mexicano. Escritoras de un diccionario del léxico Ya. LGBT también. Sí, vamos a aquí ser son parte de un la- estuche de monerías mis invitadas del día de hoy. Pues muchísimas gracias porque yo sé que Jiquilpan está súper lejos. Se aventaron muchas horas de camino, de calor, con este calor que además Ay, nos sí. está derritiendo por su culpa, por gays. ¡Ay, ahora! ¡Vámonos! ¡Ay! Chimino, ¿Quién se córtame este queda? pedazo, Chimino, ¿Quién por se favor. queda? Ay, Claro que no, Ay, claro qué que no. bonito, me siento bien a gusto y no me quiero ir. Ay. Ah, bueno, aquí tienen su casa en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y bueno, pues escúchenos en la próxima emisión. Este es su programa favorito,
Sin Etiquetas, un programa del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en colaboración con la Secretaría del Bienestar a través de la Subdirección por el Bienestar de las Personas LGBTTIQ+. Bye. Ya cortamos, Perla.